A hablar de un tema sumamente importante. Hoy comenzamos con una serie acerca de la familia. Vamos a hablar de la familia. Y a veces podemos pensar y decir, bueno, tantos años en la iglesia, ¿qué más podemos aprender acerca de la familia? Bueno, la Biblia expresa la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es infinita. Ese Dios grande del que hablamos es sabio en eternidad. Así que todos los días seguramente tiene algo para enseñarnos. Siempre tiene algo para decirnos. Basta que usted y yo estemos dispuestos, con un corazón abierto, para aprender. Así que dispóngase este mes a aprender principios acerca de la familia. Hay un texto que es muy curioso. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, desde el versículo 46 al 50, es un texto que llama la atención, de esos que son difíciles de comprender, pero que el Espíritu Santo nos da sabiduría para poder discernir lo que el Señor quiere decir. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50, la palabra del Señor dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Ese es el Señor Jesús, enseñándonos, transmitiéndonos un principio. Bastante curioso este texto. Pareciera que Jesús está despreciando a su familia. Pareciera que le resta importancia y que Jesús está diciendo, los que están aquí son más importantes. Aquella mujer que me trajo al mundo y que los hermanos que compartieron el hogar. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Sabe que por muchos años, desde que soy estudiante, he escuchado un concepto muy sencillo y muy básico acerca de qué es la familia. En algunos textos la define como, dice, la familia es la base de la sociedad. Esa es una definición muy sencilla de lo que es la familia, la base de la sociedad. Ahora, si la familia es sólida, si la familia o las familias son sólidas, las familias de una comunidad son prósperas, entonces la comunidad es sólida y es próspera. Usted ha notado que usted camina por las calles y hay calles, hay lugares que tienen su reja, ¿no? Las familias se han puesto de acuerdo y dicen, aquí vivimos nosotros, los de esta comunidad. Y para que alguien pase tiene que ser con autorización. Entonces, han hecho un círculo íntimo entre ellos. Ahora, ese lugar, ese sector, se rige por los valores de esa familia. Ellos están confiando en que las personas que habitan ahí son personas de bien y que no se van a hacer daño entre ellos mismos. Por eso evitan que un extraño venga a querer perturbar la paz y la comunidad de ese sector. Es por eso que se aíslan, se cierran. Así que tan sólidas son las familias, tan sólida es la sociedad. Es por eso que la familia es un organismo, un ente que hoy en día ha sufrido tantos ataques del enemigo. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el versículo 10. El diablo viene para matar, robar y destruir. Así que él atenta contra lo que Dios ha creado. Y la familia es una institución creada por Dios. En el huerto del Edén, cuando Dios creó al mundo, colocó una familia. Él comenzó su proyecto poniéndolo en manos de una familia. Entonces la familia es una institución creada por Dios. El enemigo hará todo lo posible
por matar ese proyecto, por destruir ese proyecto y por robárselo y adaptarlo a su manera, hacerlo según su concepto, que evidentemente será un concepto totalmente desviado al que Dios estableció. Eso es lo que el diablo quiere hacer con la familia. Destruyendo la familia, destruye la sociedad. Destruida la sociedad, el diablo se apodera del mundo. Eso es un proyecto sencillo, contrario a todo lo que Dios ha establecido. Es por eso que él ha atacado tanto a la familia. Ahora bien, si la familia es un organismo, un ente creado por Dios, y Dios tiene su interés en la familia, fíjese que Dios creó el mundo, lo puso en manos de una familia. Cuando se multiplicó el pecado, Dios salvó a una familia en el diluvio. Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos. Cuando se multiplicó el hombre después del diluvio y volvió a todo el pecado, entonces Dios recomienza un proyecto con una familia y le dice a Abraham, en tu esposa te será llamada descendencia. Así que la promesa es para su matrimonio y su familia. Y trabaja con Isaac y trabaja con Jacob en su familia. El Antiguo Testamento, el Señor termina haciendo una promesa. Dice, el Señor volverá el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Qué curiosa promesa para cerrar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Una promesa para la familia. Y comienza el Nuevo Testamento, el Señor, poniendo a Jesús dentro de una familia. Cuando el Evangelio comenzó a predicarse, los eventos más importantes, las conversiones más llamativas fueron en familia. Usted recordará al carcelero, el que cuidaba a Pablo y a Silas, y que él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando a Pedro lo envía donde Cornelio, dice que estaba toda la familia y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que el Señor tiene salvación para la familia. El Señor inicia proyectos con la familia. El Señor tiene esperanzas en la familia. El diablo, evidentemente, querrá destruir las familias. Ahora bien, si la familia es un proyecto de Dios, si Dios trabaja con familias y si el Señor establece familias, entonces todo el plan familiar está en Dios. La forma de saber convivir en familia, la mejor manera de llevar las relaciones dentro del hogar, son establecidas por Dios y Él las conoce. Y son inequívocas. Si Él lo estableció, no van a fallar. Entonces, de manera que para poder saber cómo convivir dentro de una familia y establecer una familia sólida, tenemos que ver a Dios actuar. Y a Dios lo vemos actuar en Jesús. Jesús es Dios. Entonces, está esta escena. Jesús está enseñando en un hogar, en una casa, en un lugar cerrado. Hay mucha gente y alguien viene a decirle, ¿sabes qué, Jesús? Afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Te quieren decir algo? Jesús mira y dice la Biblia que extendiendo su mano hacia sus discípulos, no a todo el mundo, exclusivamente hacia sus discípulos, dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y los mira y dice, todos los que hacen la voluntad de Dios, mi madre, mi hermano y mis hermanas son. Es decir, estos que conviven conmigo, que me han conocido y que creen en mí, que me siguen a donde yo voy y están creyendo y haciendo la voluntad de Dios, se han convertido en mi familia. Fíjese que el texto no dice que Jesús no salió, tampoco dice que sí, pero le damos el beneficio de la duda a Jesús. El siguiente párrafo dice, y saliendo Jesús de la casa contó la historia de la parábola del sembrador. No dice la Biblia que Jesús no fue a hablar con su mamá. No dice la Biblia que Jesús no atendió a sus hermanos. Solo dice la Biblia que Él señaló y dijo, esa es mi familia. ¿Y qué nos está diciendo Jesús con esa acción? Pues muy sencillo. Está diciendo, la relación en familia debe vivirse así como la relación que vivo yo con mis discípulos. Si ustedes quieren establecer una familia sólida, miren cómo interactúo yo, cómo convivo yo y qué principios aplico yo en la relación con mis discípulos. ¿Cómo trataba Jesús a sus discípulos? ¿Qué hacía por ellos? ¿Qué interés le daba?
¿Qué tiempo le dedicaba? Ese es el tiempo que el Señor ha establecido para dedicar a una familia. El Señor saldría o no a hablar con María, saldría o no a hablar con sus hermanos. Pero lo que Él está haciendo es que pongamos la atención en su relación con los discípulos. Así que es digno mirar y poder ver cómo se relacionó Jesús con sus discípulos. ¿Qué hizo por ellos? Muy bien, primero que nada debemos entender algo. La base de la relación de Jesús con sus discípulos era el amor. Yo he estado en distintas conferencias para matrimonios, para parejas, para familias. Y he estado como oyente y como exponente. Y siempre se hace una pregunta. ¿Cuál es la base de una relación sólida? Y parece que a unísono se responde la comunicación. La comunicación es importante. Si hay comunicación en la familia, si hay comunicación en la pareja, la familia y la pareja se mantienen. Y sí, la comunicación es importante, pero la base de la relación familiar es el amor. Una pareja comienza porque se ama y la familia se sostiene en el amor. ¿Qué interés podía tener Jesús en aquellos discípulos? Si eran hombres del vulgo, eran hombres que no eran estudiados. De hecho, eran personas rechazadas por la sociedad. En Hechos, cuando Pedro se levanta a hablar, dice, ¿no son estos pescadores hombres del vulgo? ¿Por qué hablan así? La gente los tenía como ignorantes a los pescadores. Luego podríamos hablar del contexto, pero en aquellos tiempos las personas, los hombres, estudiaban para ser maestros de la ley. Y los que no calificaban para ser maestros de la ley eran echados a estudiar otra cosa. Es por eso que vemos a un Leví que era cobrador de impuestos, era contador, por decirlo de alguna manera, o Lucas, que era médico. Las personas se preparaban para ser filósofos, estudiosos. El que no podía tenía que estudiar otra profesión. Y mucho peor, aquellos que eran desechados ya tarde en su vida, que ya no tenían oportunidad de seguir preparándose como maestro, tenían que aprender un oficio, sobre todo el oficio de sus padres. Es por eso que encontramos que los discípulos son pescadores, cobradores de impuestos, incluso ladrón era Judas. Era gente desechada. ¿Qué interés, qué atracción podía tener esa gente para Jesús? ¿Qué beneficio podría tener Jesús de ellos? Ninguno. De hecho, Jesús era repudiado por los fariseos porque andaba con pecadores. Entonces, la relación de Jesús con sus discípulos está basada simple y llanamente en el amor. No hay ningún otro interés. No hay nada que Jesús pueda obtener de ellos. Al contrario, más bien Jesús tiene que darles todo porque ellos no tienen nada. Entonces, Jesús nos está enseñando, primero, para establecer una familia firme, esa familia debe comenzar cimentada y debe sostenerse en el tiempo, en el amor. Lamentablemente, por los ataques que ha sufrido la familia, es una de las cosas que, primero, al comenzar las relaciones hoy en día, la gente está más preocupada en cuándo se va a terminar la relación que cómo van a comenzar. Fíjese, usted habla con cualquier persona y dice, no, es que convivimos juntos. ¿Y por qué no se casan? No, porque si algún día nos separamos, ya no hay que hacer papeles de divorcio. Es decir, estamos comenzando preocupados en cómo vamos a terminar. Ni siquiera cómo nos vamos a llevar, sino que cuando terminemos no va a haber problemas. Así que no se basa en el amor, sino que se basa en la conveniencia. Si nos sentimos bien, nos quedamos juntos. Si no, bueno, cada uno por su lado. Ese es un gran error. Es una gran distorsión que el enemigo está haciendo hoy con la familia. Toda familia debe comenzar y sostenerse en el amor. Ahora, decíamos que uno de los puntos que la gente resalta es la importancia de la comunicación dentro de la familia. Claro, el amor se cultiva, el amor se trabaja, el amor, así como una planta debe trabajarse, debe cuidarse. Y obviamente la comunicación es una parte importante del trabajo en la familia. En una ocasión, dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, que Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Algo muy sencillo,
Pero fíjese esto, usted está leyendo acerca de personas judías, hebreos, que conocen al Señor desde que nacen, que saben que en el cielo hay un Dios todopoderoso y que ellos tienen en la ley, en la Torá, todas las formas y todos los mandamientos que ellos tienen que llevar a cabo para tener una relación con Dios. Así que usted está hablando de personas que saben comunicarse con Dios. Y está hablando de personas que conviven con Jesús. Y si usted estudia la vida de Jesús, Jesús cuando no estaba haciendo un milagro, estaba orando. Cuando Jesús no estaba enseñando, estaba orando. Jesús no perdía su tiempo. Él estaba orando en comunión con el Señor o haciendo cosas por los demás. Ahora, imagínese esto. Hebreos que saben, son criados en la relación con Dios y que andan con Dios, que ven a Dios orar, a Jesús orar, y llegan y dicen, Señor, enséñanos a orar. Es como para que Jesús diga, en serio, muchachos, a estas alturas ustedes van a venir a decirme que les enseñe a orar. Pero no, Jesús se interesa y dice, bueno, quizás tienen una mayor curiosidad, quizás tienen dudas acerca de lo que hay que hacer. ¿Y qué hace Jesús? Vengan, reúnanse. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, y yo me imagino a los discípulos repitiendo, que estás en los cielos, y toma tiempo para dedicar a enseñar a orar a su familia. La paciencia, la comunicación, sí, la relación, todo eso se desarrolla porque Jesús siente amor por sus discípulos. Entonces, en familia debemos desarrollar el amor. Hay familias que se sostienen en la costumbre. Es que ya vivimos juntos de hace mucho tiempo. Usted no se imagina cuántos casos hemos atendido de personas que vienen y dicen, hace años que nosotros no convivimos. Ella está en su cuarto, yo estoy en el mío. Lo que pasa es que no queremos que nuestros hijos crezcan sin su mamá y su papá. Es decir, una responsabilidad simplemente, un deber, pero no amor. Y aunque se mantengan ahí, están demostrando a sus hijos que no hay amor. Están dejando en claro que no los sostiene el amor. Y sus hijos crecen con esa mentalidad. No es necesario el amor para vivir en familia. Nosotros, si queremos tener familias sólidas, debemos cimentarlas en el amor. Debemos ser capaces de demostrar amor. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor según la Biblia? Le voy a invitar a que lea en su Biblia en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, ese famoso pasaje de la sujeción y de mujeres estén sujetas y hombres amen a sus mujeres, que tanto problema nos da para interpretar. Pero hay algo hermoso aquí. Fíjese, en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la medida y la muestra de nuestro amor en la familia? Lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Ahora bien, hagamos una pequeña teología de este texto. Hay un problema general en el mundo y es el pecado. El pecado separa al ser humano de Dios. El ser humano no puede acercarse a Dios por su pecado. Así que el ser humano necesita algo que le permita acercarse a Dios. Y ese algo que el ser humano necesita es un sacrificio. Y es el sacrificio de alguien que no tenga pecado, que no tenga deuda de pecado. Cuando usted va a un banco a pedir un préstamo y le dicen debe traer un fiador y usted lleva a alguien que aparece en Infocor, no le dan el préstamo. Porque si el fiador es mala paga, usted será peor. Entonces no es una garantía. Es por eso que no podía ir un pecador a pagar el sacrificio por los pecados. Tienes deuda de pecado, no puedes sacrificarte por otro que tiene el mismo pecado que tú. Se necesita alguien que no tenga pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Yo mismo soy. Ellos necesitan eso, yo soy.
Así que Jesús, para demostrar su amor, hizo provisión de lo necesario. El amor se muestra cuando uno provee lo que el otro necesita. Y no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando en todo tipo de necesidades. Hay necesidades emocionales, hay necesidades espirituales, hay necesidad de una muestra de cariño, hay necesidad de palabras de afirmación, hay necesidad de corrección, hay necesidad de confianza. Y en casa, en familia, es el mejor lugar para que esas necesidades sean satisfechas. Cuando esas necesidades no son satisfechas en el hogar, entonces se busca la satisfacción fuera. Y es cuando vienen los accidentes, es cuando vienen las cosas malas, las cosas lamentables. Entonces, en familia debemos hacer provisión de lo que los miembros de nuestra familia necesitan. Otra cosa que Jesús hizo fue proteger a sus discípulos. No solo hizo provisión de lo que era necesario, sino que los protegió. ¿De qué los protegió? Pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por el sacrificio de Jesús tenemos vida eterna. Así que el Señor protegió a sus discípulos de lo que Él amaba para ellos, de lo que era condenación. En una ocasión se me acercó una chica y me dijo: pastor, quiero entablar una relación, pero este chico me ha dicho que yo debo darle la muestra de amor. Ya usted sabe a lo que se refiere. Me dijo, ¿cómo sé yo si eso es de Dios? Le dije, de plano está descartado. ¿Por qué? Primero, porque la persona que te ama te va a proteger. Te va a proteger de una decepción. Te va a proteger de romper tu corazón. Te va a proteger de causarte un malestar. Y ya te está haciendo sentir mal. Si te ama, te espera. Segundo, en lugar de quitarte, va a proveerte. En lugar de pedirte una prueba de amor, Él va a demostrarte que te ama. Va a hacer lo posible por agradarte. Debe protegerte y proveerte lo necesario. Así se demuestra el amor. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él nos proveyó el sacrificio necesario y nos protegió de la muerte. Entonces, el amor se muestra como Jesús lo demostró, a través de la provisión y a través de la protección. No solo en la parte económica, sino en todos los aspectos de la vida. Así se establece una relación. Es en la familia donde la persona puede sentirse confiado, agradado. Y es donde ese lugar, la familia debe ser el lugar donde uno anhela llegar después de estar todo el día trabajando. Debe ser el lugar donde uno anhela llegar después de estar todo el día sirviéndole al Señor. No es lo contrario, no es como que, ahora tengo que llegar a la casa. No, al contrario, por fin voy a mi hogar, por fin voy a mi casa. Ahí encuentro refugio, ahí me siento bien, ahí tengo lo que necesito. Es en el hogar, en la familia, donde debe encontrarse eso. Así demostró Jesús que se manifiesta el amor en una familia. Así que el Señor está diciendo, como yo me relaciono con ellos, así debe ser la relación en familia. La base de la relación debe ser el amor. Ahora, había otro aspecto que Jesús no dejaba de lado, y era la vida devocional de sus discípulos. En familia se debe acrecentar, se debe forjar la vida devocional. Mire, con todo respeto, cuando las personas vienen a la iglesia y no se involucran en la adoración, cuesta para que levanten su manito, para que den un gloria a Dios, y a veces las hermanas del grupo de adoración están más cansadas animando a la gente que cantando. Hermano, levante su mano, hermano, aplauda, hermano, levántese. Y las pobres hermanetas terminan agotadas porque los hermanos están... ¿Eso por qué? Sencillamente porque la persona no tiene una vida devocional en su hogar. Y como no ora durante toda la semana, pues tampoco va a venir a orar a la iglesia por 10 minutos. Porque eso es un hábito que se hace. Esa es una costumbre que se hace, que se desarrolla. Cuando usted tiene una vida activa, devocional con el Señor, donde usted está, usted demuestra que está conectado con Dios. Y nadie tiene que estarlo apurando para conectarse con Dios. Usted solito se involucra. Jesús se preocupó por la vida devocional
de sus discípulos. Y él decía, me voy a orar, ustedes 2, 3, vengan conmigo. ¿Para qué? Para que se involucraran en la vida devocional. Pero escúcheme algo, cuando Jesús enseñaba los principios bíblicos, los principios escriturales, lo que Dios había dejado y lo que él quería resaltar, Jesús no se limitaba solo a que los discípulos escucharan o vieran. Si usted mira todos los milagros de Jesús, Jesús hacía que sus discípulos participaran activamente de los milagros. No solamente que vieran como espectadores. ¿Sabe por qué muchas veces el altar familiar fracasa? ¿Por qué muchas veces nuestros hijos, sobre todo, o las personas de nuestro hogar, en lugar de emocionarse y decir, hoy tenemos altar familiar, hoy vamos a estudiar la Biblia, más bien algunos dicen, ya va a venir papá con que a leer la Biblia, con que orar? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hacemos un monólogo de lo que yo creo que ellos deben hacer. Debemos hacer esto, leemos la Biblia y así hay que vivir, así hay que hacer, amén, vamos a orar, ahora a dormir. Y no hay una participación activa de las personas dentro de la vida devocional. Puedo tomar cualquier milagro de Jesús, pero voy a tomar este en específico, la multiplicación de los panes y los peces. Juan capítulo 6. Usted va a ver ahí que Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero mire lo que dice el texto, usted lo puede buscar. Juan capítulo 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía la multitud porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese, Jesús no dijo, a ver, ¿quién es el tesorero? Judas, Judas, vaya a comprar pan. No. Él primero hace una consulta, ¿ok? A ver, ustedes que saben, ustedes que son los que van a comprar el pan, los que hacen el mandado de la casa, ¿dónde compramos pan para tanta gente? Créame, cuando usted involucra a la familia en las decisiones, la familia se siente importante y quiere participar. Aquí está hablando Jesús con el que hace los mandados. ¿Dónde podemos comprar? Claro, tú eres el que sabe, tú eres el que sale. ¿Quién es el que sale a comprar en la casa? No sé, el hijo mayor. Bueno, ven acá. ¿Dónde están los mejores precios? Y se siente importante. Jesús está involucrándolos. Y luego le dice, el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjese que Felipe está dando una opinión coherente, ¿no? Aquí hay más de 5,000 personas, 200 denarios de pan no alcanza para esto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tanto? Fíjese esto, Jesús involucra en la discusión a los discípulos. Uno dice, 200 denarios de pan no alcanza, y otro dice, 5 panes es lo que hay. Entonces tengo los dos extremos. El pesimista, 200 denarios. Un denario era un salario de un día para una persona. 200 salarios diarios no alcanza para comprar pan. Imagínese, yo no sé cuánto gana usted, pero lo que usted gana en 200 días, vaya a la panadería y pídalo en pan. Le van a dar mucho pan. Pero Felipe dice, eso no alcanza. Y luego tengo el otro extremo. Viene Andrés y dice, pero aquí hay 5 panes. Entonces Jesús hubiese dicho, qué bonito mis discípulos. Uno que no tiene fe y el otro que cree que, bueno, con esto va a alcanzar. No, Jesús con amor los mira y hace algo interesante. Entonces el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió, ¿entre quién? Entre los discípulos. A ver,
aquellos panes, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Pregunto, ¿en manos de quién se multiplicaron los panes y los peces? ¿En las manos de Jesús o en las manos de sus discípulos? En las manos de sus discípulos. Tomen los panes. Él dio gracias. Tomen, repártanle a la gente. ¿Qué problemón para los discípulos? Tengo 5 panes en la mano y más de 5,000 personas sentadas. ¿Y qué hicieron los discípulos? A ver, si Jesús dijo, vamos a hacerlo. Felipe de repente dijo, pero yo acabo de decir que 200 denarios no alcanzan. Y Andrés dijo, pero yo acabo de decir que 5 panes es lo que hay. Y dijo Pedro, bueno, yo soy el que más aquí soy el avesado, pues vamos a partir los panes. Y comenzaron a repartir. Y los panes se multiplicaron en las manos de los discípulos. ¿Por qué Jesús no tomó los panes, oró y de repente apareció una montaña de pan? Porque los discípulos esperan que Él haga eso. Él es Jesús. Él tiene poder. Pero los discípulos nunca esperan que ellos puedan hacer un milagro, puedan participar en un milagro. Y Jesús hace que ellos activamente participen. Mire, podía venir cualquier cantidad de gente a decirle a los discípulos, eso es mentira, Jesús no multiplicó los panes. ¿Qué iban a decir los discípulos? Claro que sí, yo lo vi y lo toqué con mis manos. Los panes se multiplicaron en mis manos, a mí no me lo contaron. Eso estaba haciendo crecer la fe de sus discípulos. Jesús está involucrando a su familia en su ministerio y en el milagro. Los está haciendo partícipes del poder de Dios y está haciendo que ellos cimenten su fe en el Señor. Dios puede hacer milagros. Yo lo viví, lo toqué con mis manos. En mis manos se multiplicó. Y dice la Biblia en el versículo 11, y tomó Jesús los panes y los repartió a sí mismo. Y el versículo 12 dijo, cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Quiénes repartieron los panes? Los discípulos. ¿Y quiénes recogieron los pedazos? Los discípulos. Pero hay 5 panes. ¿Cómo se alimentó más de 5,000 personas? ¿Y de dónde se llenaron las 12 cestas? Los discípulos lo vivieron en su mano. Si nuestros devocionales en familia son así de participativos, involucramos a todos en la conversación, que todos puedan aportar, que todos puedan exponer y sobre todo que cada uno pueda testificar de lo que ha vivido con Dios, créame que la fe va a crecer en los corazones. Y puede venir cualquier viento de doctrina, puede venir cualquier ideología, puede venir cualquier corriente. Nuestra familia estará cimentada en la fe en Cristo Jesús. Nada ni nadie los va a mover. Mire, después de esto, Jesús en todos los milagros los hizo participar. Encontró a Lázaro ya sepultado. ¿Qué hizo Jesús? Quiten la piedra. No la quitó él. Quiten la piedra. Lázaro, sal. Y cuando Lázaro salió, ¿qué dijo Jesús? Quítenle las vendas. No se las quitó él. Jesús hizo participar a la gente siempre en sus milagros. Y la gente experimentaba ellos mismos el poder de Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, que el evangelio comenzó a ser predicado, vinieron persecuciones. Vinieron emperadores que mataban a los cristianos. ¿Y sabe qué? Los discípulos de Jesús dijeron, yo prefiero morir, pero no niego a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado en sus vidas, con sus propias manos, el poder de Dios. Nuestras familias crecerán en la fe, crecerán cimentadas en el poder de Dios cuando nosotros los hagamos partícipes de los milagros. No solamente lo que yo creo y lo que veo, sino que ellos van a experimentarlo también. Dígale a sus hijos, ¿quieres hacer tal cosa? Vamos a orar. Y cuando usted pueda hacerlo, dígale, el Señor ha respondido. Aquí está lo que pediste en oración. Créame que sus hijos van a crecer confiando en el Señor. Van a crecer admirando la grandeza del Señor. Y aunque venga cualquier ideología, no se los va a llevar, porque ellos tendrán
la palabra del Señor en sus corazones. Jesús está enseñando cómo debe ser nuestra relación. Un último aspecto que es muy importante, la confianza. La familia necesita la confianza. La confianza se puede expresar de distintas maneras, dando oportunidades de hacer algo y también siendo fieles en lo que hacemos. Hay un milagro que Jesús hizo donde uno de sus discípulos tuvo una encomienda de parte de Dios y ese discípulo no lo hizo tan bien como se esperaba. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 22, narra la historia de cómo Jesús caminó sobre el mar. Cómo Jesús anduvo sobre el mar. Esta historia la conocemos de memoria. Creo que ni siquiera hace falta leerla. Lo curioso es que Jesús hace esta proeza, este milagro, justo después de multiplicar los panes y los peces. Justo, te lee el texto, dice Jesús alimentó a las personas, le dijo a los discípulos váyanse, le dijo a la gente vayan a dormir y él se quedó orando. Así que yo me imagino que la gente se va comentando, ¿y de dónde sacaron tantos panes? Y yo quedé, que ya no como, ya, hasta mañana. Y otro decía, yo guardé y le llevo a mi mamá. Y los discípulos que van en la barca hacia otro lado, tenían que ir conversando acerca de eso. Pero tú viste, Andrés, ¿tú estabas seguro que eran 5? Claro, es que yo conté los panes. Pero ¿de dónde salió tanto pan? No sé, pero consciente, Mateo, ¿tú qué sabes contar? ¿Cómo pasó eso? No, yo no sé, si los números a mí no me cuadran. Los discípulos tenían que ir conversando acerca de eso. Y de repente se desata la tempestad. ¿Ok? Y comienzan ellos a entretenerse en otra cosa. Jesús aparece caminando sobre el mar. Y Pedrito, dice, Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 29, Jesús le responde a Pedro. Y fíjese que Jesús tan fresca y sencillamente dice, ven. Como que Pedro todos los días camina sobre el agua. Como que es tan fácil caminar sobre el agua. Ven. Jesús está demostrando una confianza en Pedro. Tú puedes, Pedro. Ven. Eres mi discípulo. Yo soy tu Dios. Si tú crees en mí, bájate. Ahora, Pedro se bajó. Pero piensa en algo. Pedro no estaba en una lanchita, en una canoita. No estaba Pedro en una tablita. Pedro estaba en un barco pesquero, en medio de una tormenta. El barco era tan grande que resistía las olas y los golpes y el viento. Era una embarcación grande. Para bajarse de ahí no es simplemente poner el pie. Para bajarse de ahí quizás necesitó una escalera, quizás necesitó una cuerda, o de repente se lanzó Pedro. No sabemos, pero era un barco grande. Así que Pedro tiene fe. O no me digan que no. No cualquiera se baja de un barco pesquero, y menos en una tormenta. Pedro tiene fe. Y Pedro camina sobre el agua. No sé cuántos pasos, la Biblia no dice. 2, 3, 5, 10 pasos. No dice. Lo que sí dice es que Pedro comenzó a dudar. Y dudando, comenzó a hundirse. Entonces Jesús le dice, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese, no es una reprimenda. No es, qué malo que eres, Pedro. Si yo te dije, ¿para qué me haces perder el tiempo, Pedro? Ya yo estuviera en la barca. No. Es una corrección, pero en amor. Está corrigiendo el error de Pedro. Pedro, ¿por qué dudaste? Si ya lo estabas haciendo, Pedro. Tú pudiste, te bajaste del barco, pero tu fe comenzó a fallar. Te faltó la fe. Creíste en mí. Pedro creyó en Jesús. Jesús le dijo, ven, y él se bajó. Pero te faltó tu confianza, Pedro, faltó confianza en ti, porque dice la Biblia que mirando las olas, entonces tuvo miedo, quitó la mirada de Jesús y empezó a decir, ¿qué hago yo aquí? Me volví loco, yo no soy el que puede hacer esto no es para mí, Jesús lo hace, pero yo no. Y esa duda comenzó a hundirle. Y Jesús no le reclama eso, Jesús no lo insulta, sino que dice la Biblia que extendiendo su mano, lo levantó. Pero hay algo muy curioso, la Biblia dice,
y subiendo ambos al bote, se calmó la mar. La Biblia no dice que Jesús cargó a Pedro. La Biblia no dice que Jesús hizo levitar a Pedro para que llegara volando al barco. A mí me parece que Jesús tomó la mano de Pedro y le dijo, vamos los dos caminando, Pedro. Y Pedro se regresó con Jesús caminando sobre el mar. Ahí se muestra la confianza, la orientación y la segunda oportunidad que un padre de familia le da al miembro de esa familia. Alguien que quiso hacer algo y no pudo, falló. Y en lugar de reclamarle, en lugar de recriminarle, lo toma de la mano y le dice, yo te voy a enseñar cómo se hace. La Biblia no dice que Jesús llevó a Pedro cargado, ni que Pedro le voló, ni que... No, la Biblia dice que volvieron ambos, volvieron los dos. ¿Y cómo vuelven los dos? Caminando. Y ellos caminaron, y Pedro volvió a caminar sobre el mar. Y yo me imagino a Jesús diciéndole, Pedro, ten confianza, estás de mi mano, Pedro, vas conmigo, no te va a pasar nada. Y al llegar seguramente le dijo, Pedro, ¿viste que lo hiciste, Pedro? Tú fuiste el único. La historia se va a escribir y va a decir que hubo un hombre que caminó sobre el mar y ese fue Pedro. Había más gente en el barco, por lo menos 11 discípulos más. No sabemos si había más o menos, pero Jesús tenía 12 discípulos. Así que en la barca había por lo menos 11. Y solo uno se atrevió. Ese uno fuiste tú, Pedro. ¿Qué te parece? Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, la gente glorificó al Señor. Eso es afirmar a la familia. Eso es reconocer el triunfo, orientar, vivir la experiencia juntos. Eso es fortalecer la relación en familia. No solamente que te equivocaste, sino que yo te oriento a que ya no te vuelvas a equivocar, a que ahora lo hagas bien. Te voy a enseñar en qué fallaste, para que no vuelvas a fallar, sino que de ahora en adelante puedas hacer las cosas como deben ser. Jesús está enseñando cómo se debe vivir una relación de familia. La base es el amor. La vida devocional es participativa. Todos tenemos al Espíritu Santo y todos podemos edificarnos mutuamente. Y tenemos que brindarnos confianza. El hogar, la familia, es el lugar donde nosotros queremos estar. No hay un lugar mejor para estar, sino en la familia. No podemos permitir que el diablo destruya las familias, porque si el diablo destruye las familias, destruye el proyecto de Dios. Y nosotros somos partícipes. Obviamente él no va a poder, porque el diablo no tiene arte ni parte, ni poder para enfrentarse a Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, como cantábamos al principio. Pero si él puede herir muchas familias y puede desarmar muchas familias, será una victoria para él. No permitamos que en nuestra familia el diablo tome lugar. No permitamos que nuestros matrimonios sean destruidos por el diablo. No permitamos que nuestros hijos sean afectados por el diablo. Que en lugar de acercarlos al Señor, los estemos alejando con nuestras actitudes. Más bien que la familia debe ser ese lugar donde nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros familiares encuentren amor, encuentren confirmación, encuentren apoyo, encuentren la confianza necesaria para enfrentar todos los días. No sabemos a qué se enfrenta cada persona que sale a la calle. Usted no sabe cuando su esposo o su esposa sale a trabajar cómo vive su día. Usted no sabe cuando sus hijos van al colegio qué cosas pasan. Y debemos brindar la confianza para que lleguen a casa y cuenten sus experiencias. Y que no sientan más bien, si yo cuento lo que me pasó, me van a castigar, me van a reprimir, van a desconfiar de mí. No, al contrario, este es el lugar donde yo encuentro reposo. Este es el lugar donde yo puedo abrirme y ser como soy. Y voy a encontrar apoyo. Y voy a encontrar un piso sólido donde yo pueda estar. La familia debe ser el lugar donde nosotros queremos estar. Jesús nos ha mostrado cómo vivir en familia. Y estos principios debemos aplicarlos todos los días en nuestras relaciones. Amén. Oremos al Señor. Vamos, póngase de pie y vamos a orar al Señor por nuestras familias. Y principalmente por nosotros. Para que nosotros podamos poner en práctica esto que hemos aprendido.